Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y bien, pues en este estudio que hacemos cada noche, siempre le pedimos a ustedes que le den manita arriba, denle like, denle me gusta, ayúdenos ahí. Es lo único que pedimos, no pedimos nada más, sino que le dé a me gusta, que comparta esta transmisión y pues que se suscriba. Si usted no se ha suscrito, suscríbase. Bien, pues vamos a leer hoy en el Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 10, versículo 25, 26 y 27. Y hoy titulamos Mis ovejas oyen mi voz. Ese es el título de nuestra entrega de hoy. Mis ovejas oyen mi voz. Y leemos en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre pidiendo al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de su santísima palabra. Y aquí está la palabra de Dios. Jesús le respondió: Os le he dicho y vosotros no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Palabra del Señor Jesús a los fariseos. Así es que esto es que cuando el Señor habla y de verdad Jesús, cuando andaba en su ministerio, Jesús nunca tuvo temor. Bueno, ¿qué temor va a tener Dios hombre? Pero ustedes saben que el hombre en su humanidad muchas veces pues tiene temor, ciertas veces de hacer cosas, de decir cosas. Y Jesús ni siquiera en su humanidad tuvo temor de nada. Él cuando hablaba, cuando daba testimonio de su verdad, lo hacía. Así es Jesús. Y entonces los fariseos que le criticaban mucho, oiga bien, le criticaban sobremanera. Jesús siempre trataba de explicarle a ellos quién él era, por qué había venido. Pero estos eran los que tenían más temor del ministerio de Jesús que regocijo porque haya llegado el Mesías. ¿Cómo? Bueno, el Sanedrín, que regía la religiosidad de aquel tiempo, por eso es que nosotros siempre decimos, no somos religiosos. Jesús no creó ninguna religión. Es simplemente una relación, la cual nos lleva a la vida eterna por el sacrificio que él hizo en la cruz. Entonces, los fariseos procuraban todo el tiempo denigrar a Jesús y hacían cosas. Bueno, buscaban falsos testigos en las ocasiones en que intentaban atrapar a Jesús infraganti. O sea, no lo lograban porque ¿quién puede estar contra Dios y prosperar? Nadie, absolutamente. Por eso es que Jesús, mediante una conversación que había sostenido con los fariseos, ellos se quejaban y le decían a Jesús: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Porque su negocio no prosperaba. Jesús llevaba en sus prédicas mucho más gente, más multitudes, y lo seguían donde quiera, que lo que estaban yendo al Sanedrín, porque la gente estaba, oigan esto, cada vez que el Señor se ha dignado por su misericordia a llevar, oigan bien, a llevar encima de los hombros la iniquidad del hombre
y tener misericordia con el hombre para poderlo salvar, ha tenido que hacer grandes cosas. Y la última que él hizo fue mandarle a su hijo en sacrificio en la cruz, en una cruz. Óigame, en ese entonces ser crucificado era la muerte más vil que podía presenciar un ser humano. Por eso cuando se habla del sacrificio de Cristo se dice y sacrificio de cruz, porque era algo, óigame, era algo fuera de lo normal. Cuando clavaban a alguien en una cruz, la persona se le desgarraban los tendones por los clavos y por el peso de su cuerpo en esa cruz. Y Cristo padeció todo eso, sufrió todo eso en su humanidad por salvarte a ti y salvarme a mí. Entonces por eso los fariseos, cuando ellos intentaban de todas formas hacerlo quedar mal ante la multitud y le preguntaban, ve acá, si tú eres el Cristo, dínoslo. ¿Hasta cuándo vas a estar turbando nuestra alma? Porque ellos sabían que el Mesías habría de venir, y en ese tiempo en que llegó y bajo cuáles circunstancias vendría el Mesías. Pero aún así no lo aceptaban porque ellos tenían su gobierno en el que le iba muy bien, en contubernio con el Imperio Romano, que era el que sustentaba su religiosidad. ¿Entiende? Entonces, mal le parecía a ellos que en este tiempo mandara a Dios el Mesías. Ay, no lo podemos aceptar. Usted imagina, digo yo, parafraseando, ¿me entiende? Entonces Jesús le respondió y le dijo, os he dicho, cuando ellos le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? Y él dijo, os lo he dicho, y vosotros no creéis. Porque no creéis las obras que yo hago, que son en nombre de mi Padre, le dijo, y ellas mismas dan testimonio de mí. O sea, Jesús le llegó a decir en varias ocasiones, si leyeseis las escrituras de la ley y los profetas, sabréis que yo soy el Hijo de Dios. Pero ellos no lo creían, y era que no querían creerlo, porque no les convenía. Entonces Jesús le replicó, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora bien, el estudio de esta reflexión bíblica se basa precisamente en este último versículo que hemos leído. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, ¿cuáles son las ovejas de Jesús? ¿A quiénes se refiere Jesús? Se refiere a la iglesia pura y sin mancha, no a todo aquel que diga soy cristiano. Porque el mismo Jesús dice, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, resucitamos muertos, y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco. ¿Usted sabe por qué? Mire, esto atenta quizás contra algunos pseudos pastores. Y yo soy muy sincero, y soy sincero porque Cristo me enseñó a hacerlo. Desde el vientre de mi madre, Cristo me enseñó a tener sinceridad, a no callar nada. Hay mucha gente que predica un evangelio a su conveniencia. ¿Por qué? Bueno,
Usted dirá, quizás algún hermano cristiano dirá, hermano Rami, pero usted no está para criticar. Si usted cree que algún pastor hace, yo no estoy acusando a ningún pastor. Pero si ustedes quieren verlos a granel, busquen en YouTube, busquen en las redes. Muchos que se autodenominan profetas, cuyas profecías son falsas, porque nunca se cumplen. Las profecías están en la Biblia, por Dios. ¿Cómo alguien me va a decir a mí que es profeta? Si Dios a los que constituyó profeta los hizo cuando Él estaba dirigiendo el pueblo de Israel a través de esos profetas y amonestando a través de esos profetas. Después de ahí, de esos tiempos, que hace muchos años que pasaron, miles de años, el Señor cesó de enviar profecías y todas las demás profecías están escritas en el libro sagrado. Lo único que hay que hacer es interpretarlo. Interpretarlo como da el Espíritu Santo, no con mente de hombre. Y ahí están. Pero hay muchos que les conviene hacer profecías. Las hacen por conveniencia. A eso se refiere Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz y hacen lo que yo les mando. Y a eso se refiere Jesús cuando dice, en aquel tiempo me diréis, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y etcétera, etcétera. Y Él les dirá, no los conozco. Yo no sé si ustedes han visto una película. Creo que muchos de los de la audiencia, cristianos y no cristianos, han visto esta película que se llama Dejados Atrás o Left Behind en inglés. Esta película habla del rapto, de cuando ocurrió el rapto, y está ahí en YouTube, gratis, la pueden ver. Y cuando ocurrió el rapto, que hubo muchísimos, que así será cuando el Señor venga en su venida, cuando venga el rapto. Muchos vehículos chocaron unos con otros porque cuyos choferes fueron arrebatados. Y aviones y eso en el aire también se perdieron porque cuyos pilotos también fueron arrebatados. Bueno, porque hay gentes que serán arrebatados no importa en lo que estén, porque es lo que el Señor tiene planificado con su iglesia. Y hay un pastor que se quedó el pastor. Se fueron de su iglesia muchísimos, pero él se quedó. ¿Por qué se quedó? Es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí en su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y hacen lo que yo les mando. Entonces aquellos que no hacen lo que el Señor les manda hacer, definitivamente se quedarán. Sí, es una película, pero así ocurrirá. No tenga la menor duda que es la idea, el que escribió ese guión tiene más o menos una idea de lo que acontecerá el día del rapto. Habrán personas que usted se pasará la vida quizás mirándolo como que son cristianos y con una Biblia debajo del brazo y hablando palabra del Señor, pero cuya vida no tiene conexión con el Dios Altísimo. Porque no es lo mismo que yo esté aquí en estas reflexiones y después que yo termine aquí venga a cometer pecado a granel. Bueno, cuando estoy aquí ya me ven. Ay, el santico. No. Señor, reprenda al diablo. Cuando usted es cristiano, cuando usted obedece al Señor, usted tiene que hacerlo delante de las cámaras, detrás de las cámaras, en su trabajo, en el autobús, en su carro, en el parque, en el supermercado, donde quiera. No puede ser un cristiano de la secreta. Entonces los que hacen cosas para beneficio propio, estos están fuera de lo que Dios ha ordenado.
Por ende, el Señor conoce sus ovejas. La iglesia de Cristo que será arrebatada ese gran día será aquellos que estemos en el camino firme, que no hagamos maldad, que no tengamos amargura, que no tengamos rencor, que tengamos amor para con todos, que amemos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta ha sido nuestra entrega por hoy de reflexiones bíblicas. Recuerden que ya estamos cortando nuestra transmisión de unos 15 a 17 minutos para tener mejor posicionamiento y para que mucha gente que a veces no ve completamente, porque nos hemos dado cuenta de muchos que no lo ven completa las reflexiones y deben verla completa porque al final Dios le tiene su regalo. ¿Cuál es el regalo? El de darle la oportunidad de que se conviertan a Cristo Jesús. ¿Alguien quiere convertirse a Cristo? ¿Quiere recibir a Cristo como su Salvador? Pues repita conmigo: Señor, vengo a tus pies, lleno de pecado, cargado de rencor, lleno de odio, lleno de iniquidad. Límpiame, Señor, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, yo le felicito. Ya usted está en el redil camino a la eternidad que es en Cristo Jesús. Consiga una congregación cristiana. Hable con el pastor, dígale: recibí a Cristo como mi Salvador. Comenzarán a darle clases bíblicas. Luego usted será bautizado y estará listo para llevar palabra del Altísimo a toda criatura. Mientras tanto, lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no la tiene en el libro físico, bájela en su dispositivo móvil, que es totalmente gratis. Nos despedimos hasta mañana. Este ha sido su amigo y hermano Rami Pérez, quien les dice que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.